Hola gente, ¿cómo andan? En la clase de hoy voy a hacer un recorrido bastante rápido por diferentes artículos, investigaciones, informes relacionados con la temática de la urbanización, con la problemática de la urbanización y los vamos a ir vinculando con otras cuestiones de la materia. Va a ser un recorrido bastante sintético y rápido porque me interesa que tengan los puntos principales, esenciales de cada texto y que veamos a grandes rasgos el panorama actual de esta problemática. Estoy diciendo así problemática con el concepto que nosotros estamos trabajando de problemática social, que es una construcción que se hace a través del debate, el diálogo y la imposición de ciertos conceptos o redefinición de conceptos a través de las instituciones y otros actores sociales en juego. En estos casos siempre estamos pensando en actores sociales, institucionales e institucionalizantes muy relevantes como la UNESCO y en particular en Latinoamérica el CEPAL, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, que es la comisión de la ONU que se dedica especialmente al desarrollo en nuestro continente. Entonces, financian varios proyectos, investigaciones y tienen todo un paquete de recomendaciones, políticas y también propuestas de inversión que vienen a aterrizar a Latinoamérica con un objetivo específico. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos específicos de la CEPAL antes? Bueno, ya estuvimos hablando de eso, tenían que ver con el desarrollo, principalmente el desarrollo económico y social. Y en la actualidad ese concepto de desarrollo se fue modificando, no estructuralmente, como ya les estuve diciendo, estructuralmente el concepto de desarrollo no se toca, pero sí se lo piensa como más amable, con una lavadita de cara y pensando especialmente en cuestiones de desigualdad social, de cuestiones de inclusión, contra la discriminación, para acortar la pobreza, para mejorar el acceso a los recursos y en contra especialmente de todo aquello que deteriora el ambiente y que genere una mala calidad de vida para las poblaciones. Entonces se fue para ese lado y lo llaman desarrollo sostenible. Ya tuvimos una clase sobre eso, ya hablamos suficiente sobre el desarrollo sostenible y también cuáles son las cuestiones problemáticas de este tipo de desarrollo, sobre todo porque se sigue pensando siempre en cuestiones de desarrollo. Lo que sí se dieron cuenta es que el modelo desarrollista actual que tenían hasta el momento, un modelo explotacionista que promovía el hiperconsumo, estaba generando demasiados inconvenientes. Para eso entonces está el libro de Jordán, Rifo y Prado, que fue escrito en el 2017, se llama El desarrollo sostenible, urbanización y desigualdad en América Latina y el Caribe. Fue escrito con el apoyo del CEPAL y las Naciones Unidas. Y es un informe general para que más que nada la CEPAL sepa cuáles son las condiciones actuales en materia de urbanización. Entonces ellos van a decir que este modelo desarrollista actual no solo no da más, sino que fue el causante de las principales problemáticas que existen en torno a las ciudades, y que generó importantes desequilibrios, voy a decir. O sea, realmente no es solo importantes desequilibrios, está en la raíz del malestar que viven la mayoría de las personas en las ciudades y vimos en las clases anteriores que también en las áreas rurales, ¿no? Pero bueno, hablando específicamente de las ciudades, el mayor problema es la desigualdad y la falta de acceso, em, el receso en la producción y el comercio global y el deterioro ambiental y cambio climático. Esto está en relación directa con el aumento de la población urbana en asentamientos informales o tugurios, les dicen, y estos asentamientos informales al mismo tiempo son segregados y normalmente están
habitados por personas marginadas, discriminadas, en situación de vulnerabilidad socioeconómica en general. Y este aumento de la población urbana, de la aglomeración urbana y el crecimiento de las ciudades en general se da particularmente en países en desarrollo, siendo América Latina la región en desarrollo más urbanizada del mundo, y ahora le están siguiendo Asia y África. De hecho, Asia está teniendo las megaciudades más importantes del mundo en este momento. Dejó bastante por abajo a Latinoamérica, que tiene sus grandes megaciudades en Brasil y en México particularmente. Y bueno, África también está experimentando un gran crecimiento urbanizador, una gran ola urbanizadora, pero no es una urbanización desarrollada como les gustaría, ¿no? Sostenible, o como las urbanizaciones de las ciudades inteligentes, que ya vamos a llegar a eso, sino que es una urbanización desordenada, informal, de la mano de esta desigualdad y de la exclusión social. em, que, bueno, está haciendo que la cuestión de la urbanización otra vez tenga el foco y la atención de las agendas mundiales. Y como tenemos, la UNESCO no es la única agenda mundial que existe, pero bueno, son los que más se proclaman públicamente. También hay otros organismos internacionales que se encargan de estos asuntos y del financiamiento. Bueno, que ya también ustedes pueden verlos por su cuenta. Entonces, la urbanización y sostenibilidad de las ciudades está recibiendo cada vez más atención de las agendas mundiales, van a decir estos autores, y esto eh, quiere decir que se la está construyendo como una problemática cuando antes el crecimiento de las ciudades está pensado como el progreso, eh, como lo que iba a hacer avanzar a ese país, ¿no? El foco del desarrollo de los países en desarrollo iba a estar en la urbanización. En las clases anteriores, cuando vimos ruralidad, vimos que también las agendas internacionales están poniendo al mismo tiempo el foco en una transformación de la ruralidad también para que esté de la mano con el nuevo concepto de desarrollo sostenible. Lo mismo está ocurriendo con las ciudades. Y o sea, podemos ver esto plasmado en el objetivo 11 de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que dicen que las ciudades y asentamientos humanos tienen que ser inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Esto no quiere decir que ya se le quite la importancia a las problemáticas básicas que tenían las ciudades hasta el momento, que principalmente era la falta de vivienda o un déficit habitacional relacionado con la falta de servicios y una mala calidad de vida. Entonces, esos factores tradicionales de las problemáticas de las ciudades se suman y de hecho integran una problemática global mayor que tiene que ver con esta cuestión de la inclusión, la seguridad, la resiliencia y la sostenibilidad que deberían tener todos los asentamientos humanos. Se piensa entonces en la ciudad ahora como otra de las claves para el desarrollo sostenible, y que es paradójico porque el desarrollo fue el que nos metió en este problema y será el desarrollo el que nos saque de este problema. O sea, no se puede pensar por fuera del desarrollo. El concepto de desarrollo es lo que hace que las instituciones mundiales como eh, la UNESCO y sus comisiones nos mantengan agarrados dependiendo de esta ilusión permanente y constante de poder ser desarrollados y en este caso de tener una mejor calidad de vida en las ciudades. Entonces se piensa en la ciudad como un espacio que, si está bien gestionado, dicen, puede producir valor. ¿Cuál es este valor que queremos que produzcan las ciudades?
no es simplemente un espacio en el que tenemos que vivir bien, además tienen que producir un valor específico y para que produzcan este valor específico tiene que estar gestionado de determinada forma. Bueno, acá hay una cuestión que pone el foco en los actores sociales que gestionan y por eso me parece importante que le presten atención, porque hay varios aspectos administrativos, logísticos, de la gobernanza de las ciudades que también tienen que ver con cuestiones culturales, de valores, de creencias, de hábitos, de costumbres relacionadas con las ciudades específicamente y que atañen a una gestión de la cultura, una verdadera gestión de las producciones culturales y no simplemente de lo que pensamos como el concepto limitado de cultura, ¿no? Por eso yo siempre estoy diciendo, pensemos en la gestión de lo cultural, lo realmente cultural desde la concepción antropológica y no nos limitemos tanto a la concepción así de cultura, de las industrias culturales, de las actividades de ocio y entretenimiento o de lo que se piensa como intelectual o alta cultura en comparación con la cultura popular. Todas estas cuestiones limitan y hacen que no podamos ver el panorama complejo que implica una verdadera gestión de vivir, del vivir en las ciudades, y que haría que podamos garantizar lo que se llama el derecho a la ciudad, que después vamos a hablar de eso también. Entonces, ya no debe pensarse en intervenciones sectoriales o locales concretas en ciudades específicas como si la problemática estuviera no más en una sociedad, en una ciudad concreta, sino que lo que le ocurre en las ciudades tiene que ver con problemáticas globales y deben pensarse en políticas sociales que se puedan aplicar localmente, pero que piensen globalmente, que consideren toda esa interrelación que tienen las ciudades entre sí y con los flujos nacionales e internacionales. Entonces, con esta cuestión de que la intervención tiene que ser parte de una problemática global, acá es donde se mete la CEPAL, que como ya les decía, aprovecha para aterrizar en el territorio su paquete de medidas para el desarrollo sostenible, ambiental, para la igualdad, con inversiones mediante. ¿Cómo quisiera lograrlo la CEPAL? Con una transformación de la estructura productiva, o sea, sigue pensando principalmente en el desarrollo desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista económico, aparejado con un progreso tecnológico, otra vez el concepto moderno de progreso sigue vigente, y actividades de conocimiento e innovación. Este es como el plus al que siempre le están poniendo atención, que dice que tiene que haber un flujo de conocimiento, de información para que se pueda innovar. Y esto ocurre especialmente en las ciudades. Entonces, ¿por qué todavía se sigue pensando en el modelo de ciudad si tiene tantas problemáticas? Porque tiene más beneficios que problemas. Em, la aglomeración de personas tiene efectos beneficiosos. Ellos dicen generan eficiencias para la actividad económica. Esto no es nomás de ahora, esto ocurre desde la existencia de las ciudades en la antigüedad, eh, y se reproduce en cada momento de nuestra historia. Las ciudades, mejor dicho, el aglomeramiento, la aglomeración, perdón, facilitan los flujos laborales, comerciales y de conocimiento entre las personas, es decir, facilitan los flujos culturales, ¿no? Porque no podemos hablar de cuestiones económicas, comerciales, políticas, conocimiento, sin hablar de nuestra interrelación como sociedad y la forma en la que aprendimos a vivir en las ciudades. Entonces hay prácticas culturales específicas asociadas a una forma de habitar concreta, que es la ciudad. Entonces, las ciudades son centros de producción, comercio e innovación insertas en flujos nacionales e internacionales, ya no están solitas aisladas, de hecho nunca estuvieron solitas y aisladas, pero bueno, ahora con la hiperglobalización se nota cada vez más esta interrelación constante con estos flujos
externos a la ciudad, o mejor dicho, que atraviesan continuamente a la ciudad, generando un sistema global de ciudades interconectadas. Esto hace que se lleve la urbanización a regiones que todavía no estaban tan urbanizadas y se da un resurgimiento urbano en las áreas de los países en vías de desarrollo eh, que, bueno, que tienen sus problemáticas, ¿no? No es lo mismo un país en vías de desarrollo que tuvo trunco su proyecto de Estado benefactor, eh, que tuvo dictaduras, que las políticas neoliberales se asentaron muy bien y entonces, ¿a qué lugar se está urbanizando? ¿Con qué características idiosincráticas, culturales, políticas y económicas va a llegar esa urbanización? La ciudad actual se caracteriza entonces por su concentración del sector de servicios, sector financiero, el sector de la gestión, la logística y actividades de alta tecnología y cultura. Entonces, esto es lo que supuestamente estaría caracterizando a estas nuevas ciudades que también obviamente van a tener sus áreas de, como dice, de exclusión y de desigualdad, ¿no? Este resurgimiento urbano va a estar atrayendo a inversiones corporativas, justamente en áreas centrales de la ciudad, pero también en lo que normalmente conocemos como gentrificación, que es la regeneración de áreas antiguamente desvalorizadas o que habían caído en desgracia en las ciudades, especialmente para atraer residentes pudientes. Y esto hace que se genere toda una serie de inversiones especulativas, inmobiliarias, que suben el precio del suelo urbano y generan mayor déficit habitacional, mayor desigualdad y mayor exclusión. En relación con esta cuestión, entonces, tenemos el texto de Alicia Sicardi que se llama Pobreza y exclusión social en las ciudades del siglo XXI y también nos hace una especie de recuento de las cuestiones problemáticas, sobre todo en América Latina. Vamos a leer solamente el prólogo del libro que nos hace un panorama general. Habla de procesos de urbanización, de la pobreza y nuevas formas de exclusión social. Es un contexto de fines del siglo XX, con la aplicación de políticas neoliberales en plena globalización. Esto ya lo estuvimos recontraviendo en las otras clases. Entonces, se pasa de la etapa de industrialización a la etapa de sector terciario, como venía diciendo. Este sector terciario de servicios requiere capital financiero, tecnologías de la información, trabajadores con mayor nivel educativo y eso hace que también haya una escisión entre un tipo de economía y otro tipo de economía, porque aparece también una economía informal para aquellos trabajadores que tienen menor nivel educativo, sobre todo lo que tiene que ver con comercio o comercio ambulante y lo que ella le va a llamar la economía del delito. Entonces, esta etapa de industrialización que ella decía que se pasa de esa etapa de industrialización a la etapa de sector terciario, tenemos que recordar que en América Latina esa etapa de industrialización está inconclusa. Así que la industrialización y el Estado benefactor, que supuestamente ahora está en crisis en los países desarrollados, a nosotros no nos llegó siquiera a estar en crisis porque no llegó a armarse mucho esta cuestión, ¿sí? Entonces, nuestro mayor logro en Argentina es la agroindustria y hasta ahí. Así que esas causas de por qué en este momento se está generando tanta pobreza y exclusión social en las ciudades, en los países desarrollados, no son las mismas causas exactamente que en nosotros.
De hecho, esa exclusión y pobreza ya existían en las ciudades desde siempre en Latinoamérica y en los países en desarrollo. Lo que sí es que se podía constatar entonces en las ciudades donde antes no se podía, no se veía tanto o estaba más invisibilizado, un incremento de la pobreza urbana. Em, Recuerden también que se asociaba la pobreza a las áreas rurales y al bienestar económico y social a las áreas urbanas, ¿no? Entonces, de repente, si se podía ver este incremento de pobreza urbana a finales del siglo XX, era como que te llamaba la atención. Em, este incremento de pobreza urbana está asociado a la acumulación de desventajas económicas y sociales que se concentran especialmente en determinados colectivos sociales: mujeres, inmigrantes, personas racializadas, ancianos, discapacitados. Bueno, todas esas personas que obviamente van a tener una desventaja económica y social. Ahora va a haber un montón de gente que dice que hay muchos planes no sé, cuestiones compensatorias para estos colectivos. La verdad que justamente solo es eso, son parches, es compensatorio, no son verdaderas soluciones. Esto genera mayor desigualdad y nuevas formas de exclusión, específicamente de las ciudades del siglo XXI. Bueno, ¿qué es la pobreza? ¿No? Acá el problema es que en cada país y en cada región definían la pobreza más o menos como querían. Estaba siempre ligado a la cuestión de los ingresos, la cuestión económica monetaria principalmente, y dónde estaba esa bendita línea de la pobreza. La pobreza es escasez de recursos, ¿no? Y estos recursos pueden ser económicos, sociales, culturales, institucionales, políticos, y están asociados a las condiciones de inserción laboral. Esta inserción laboral en condiciones de pobreza suele ser inestable, informal, con bajos salarios, con precariedad laboral y con imposibilidad de ejercer plenamente derechos económicos, sociales, ambientales y culturales en general. Entonces, no es lo mismo, va a decir, una pobreza rural y una pobreza urbana, porque son diferentes tipos de recursos que se consideran escasos en uno o en otro. Hay un concepto que ya va a traer que habla de la pobreza rural como absoluta en relación con la pobreza urbana, que es relativa. ¿Por qué la pobreza rural es absoluta? Porque normalmente cuando se habla de pobreza en ámbitos rurales es porque no hay, o sea, literalmente no hay alimento, no hay agua, no hay vivienda, no hay salud, no hay educación. No se puede garantizar la supervivencia física o se garantiza muy a duras penas. Esta es la pobreza rural. Por eso dice la pobreza rural es la pobreza de mayúscula, absoluta. Mientras que la pobreza rural puede llegar a ser relativa porque se tiene que considerar el estándar de vida aceptado en esa sociedad, los hábitos y las costumbres. La pobreza urbana está más relacionada con las prácticas culturales, con las creencias, con los hábitos, con los principios, con un conjunto de representaciones en torno a cómo se tendría que estar viviendo en las ciudades y por qué hay gente que no está viviendo de esa manera. Entonces, pobres en las ciudades son los individuos que no pueden participar plenamente, es decir, que no pueden tener garantizado su derecho a la ciudad. Es un asunto más bien de distribución que de déficit completo de recursos. Ellos van a decir que es más difícil, no es imposible, de hecho existe, pero es más difícil que en las ciudades se den situaciones generalizadas de pobreza absoluta, o sea, de verdadera carencia de recursos de supervivencia, es mucho más difícil. Entonces, es indiscutible que más vale que hay gente que sufre todas estas cuestiones, que sufre hambre, que sufre inseguridad, que no tiene garantizados los recursos básicos para su supervivencia, pero que es mucho más, dice acá, difícil o improbable que este tipo de pobreza absoluta ocurra de manera notable en las ciudades, así como sí ocurre de manera notable en las áreas rurales.
Entonces, dicen, es más difícil que en las ciudades se den situaciones generalizadas de pobreza absoluta, o sea, de carencia verdadera, por la misma definición de ciudad, por lo mismo que ofrece la ciudad. Esta aglomeración de personas en una estructura habitacional específica, con una circulación de servicios, con unas actividades que ofrece un conjunto de bienes colectivos al conjunto de la ciudadanía y que es público, independientemente de la apropiación del mercado, su capacidad de apropiación del mercado, o sea, de cuánto ingreso tienen. Entonces hay un nivel de acceso mínimo. Ahora, de todas maneras, ese nivel de acceso mínimo hay bastante diferencia con un nivel de acceso medio, un nivel de acceso alto, y entonces sí se generan verdaderas situaciones concretas de desigualdad y de exclusión social. La pobreza urbana principalmente va a ser pobreza patrimonial, es decir, que existe una dificultad básica para acceder al suelo urbano, para tener una vivienda digna, infraestructura y servicios básicos. Entonces, esas van a ser las características de la pobreza urbana. Una pobreza patrimonial que tiene que ver con la distribución desigual e injusta de los recursos y que está asociada principalmente a no poder garantizarse el derecho a una participación plena de este conjunto de bienes y servicios colectivos que te ofrece la ciudad misma, como por el mero hecho de ser ciudad. La desigualdad social urbana es esta distancia social que se genera entre la opulencia y la carencia, que está expresada en las formas de ocupación del territorio. Las ciudades están cada vez más fragmentadas, divididas y segregadas socialmente. La exclusión social en las ciudades tiene que ver específicamente con dificultades de acceso. Más que identificar grupos particularmente excluidos, la situación de exclusión afecta al conjunto de trabajadores. Entonces, no solamente es personas desocupadas, los trabajadores, las personas que participan activamente en el mercado laboral, sufren crónicamente situaciones de exclusión social y desigualdad social en los espacios urbanos. La exclusión social van a definir acá que es una situación generalizada de desempleo de larga duración, inestabilidad, flexibilidad y degradación del trabajo, déficit de vivienda, que afecta principalmente a mujeres inmigrantes, ancianos y discapacitados, que además de toda esta cuestión, situación generalizada de pobreza y de exclusión, qué sé yo, van a ser afectados por un sistema institucionalizado de discriminación, marginación y desvalorización que va a tomar diferentes aspectos, como ya les digo, políticos, étnicos, lingüísticos, económicos e institucionales. Estos autores dicen, esto no es el destino de las ciudades, esto no es porque así son las ciudades y las ciudades inevitablemente van a tener este tipo de exclusión social. Ellos van a decir optimistamente o qué sé yo, pero bueno, que es consecuencia de la debilidad de administración política. Quiere decir que las ciudades bien gestionadas, bien administradas, no tendrían por qué tener este nivel de fragmentación, segregación, desigualdad y exclusión social. Básicamente van a decir que estos sistemas administrativos públicos carecen de la agilidad para responder adecuadamente a las demandas, ya sea por una razón o por la otra, ya sea porque no quieren, porque no pueden, porque no les da, o todo eso junto. Pero entonces le están diciendo esto es un problema de gestión y entonces si la cuestión es esa, de administración de los recursos, de responder adecuadamente y flexiblemente a esta heterogeneidad de demandas, entonces en teoría podría lograrse. Y por eso es que la CEPAL está queriendo introducir este paquete de propuestas del desarrollo sostenible para poder paliar las problemáticas principalmente administrativas y de gestión de gobernanza de las ciudades. Em, bueno,
otra cuestión ligada al modelo desarrollista, que lo dejé un poquito de lado, pero bueno, ahora lo vamos a retomar, es la cuestión ambiental, el deterioro ambiental y cambio climático, em, que está muy relacionado con esta ola de urbanización de los países en desarrollo que genera un em, hiperconsumo de materia prima para la construcción. Arena, grava, material para el cemento, todo esto tiene un impacto ecológico, no solo por su extracción, sino por las emisiones generadas para su traslado y por todos los servicios y bienes que tienen que movilizarse, el consumo del agua, la contaminación ambiental, bueno, todo esto que genera crear ciudades. Entonces, los recursos naturales que se están transformando en ciudades y al mismo tiempo cómo se están deteriorando otros debido a este mismo desarrollo urbanístico. Como ejemplo, van a mencionar que para la construcción de la torre Burj Khalifa, que es la torre más alta del mundo actualmente, que está en Dubái, se agotaron su propia arena apta para la construcción y tuvieron que importar arena de Australia. Entonces, ¿realmente era necesario hacer la torre más alta del mundo y agotarse toda la arena apta de su propia ciudad? O sea, no tiene lógica esta cuestión desarrollista. Así que tenemos varias problemáticas acá, sociales, económicas y ambientales, y la idea es cambiar el modelo de desarrollo hacia un desarrollo sostenible, inclusivo, igualitario, resiliente. Resiliente dicen porque tiene que justamente resistir, por ejemplo, el impacto del cambio ambiental y los catástrofes ambientales que estamos teniendo actualmente, como los incendios, como las inundaciones, que no son porque sí, que tienen que ver directamente con esta ola desarrollista, ¿no? Bueno, esta cuestión de pensar cómo gestionar las ciudades y cómo deberían convertirse las ciudades, apuntando especialmente a su progreso tecnológico y al flujo de la información y del conocimiento. A finales del siglo XX estaba todo este, no sé, idealismo utópico de las ciudades inteligentes, ¿no? Y para eso tenemos el artículo de la revista Telos, que también está subido ahí en la plataforma, que va a ser también un repasito rápido sobre sobre las fiebres, dice, fiebres visionarias de las ciudades inteligentes, de las smart cities, y cómo estas grandes inversiones, estos proyectos pilotos, no resultaron ser lo que creían que iba a ser. ¿Qué son las Smart Cities? Es una ciudad que puede utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para crear mejores infraestructuras, que sean eficientes, sostenibles y que funcionen de forma rápida y segura, principalmente gracias a la tecnología. La ciudad se convertiría entonces en un laboratorio viviente, recopilando y analizando frenéticamente datos que emiten sus celulares, los puentes o cualquier cosa que tenga Wi-Fi, básicamente, utilizando esta información para desarrollar una movilidad urbana y un transporte público sostenible, una planificación del territorio eficiente, un ahorro considerable de energía y una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, como ven, era muy utópico. Todo de manera automatizada y controlada en tiempo real. Como consecuencia, la calidad de vida y la salud de los ciudadanos mejoraría considerablemente. Esto es lo que se llama solucionismo tecnológico. Y los primeros análisis de estos proyectos pilotos de las Smart Cities no fueron tan entusiastas como querían que fueran, ¿no? El primer problema es que es increíblemente caro hacer una ciudad de este tipo y además es muy compleja. Necesitaríamos expertos en la construcción y mantenimiento de estas infraestructuras,
demandando una mano de obra especializada que en muchos casos es difícil de conseguir y si la podés conseguir es muy cara. Otro de los problemas sería su alta demanda de conectividad, o sea que nosotros acá se nos cae internet a cada rato porque de hecho ni siquiera tenemos luz muchas veces. Necesitaríamos un flujo y un suministro energético constante las 24 horas del día y imagínense que con un apagón la ciudad entera entraría en un caos absoluto. También nos haría especialmente vulnerables a los fenómenos meteorológicos violentos que nos cortan los cables, que, bueno, o sea, llueve un poco y nos quedamos sin luz 2 días. Ahora que va a venir el calor, se prenden en la cuadra 3 aires acondicionados, ya se nos corta la luz. Entonces, estas ciudades del futuro no son viables. Em, Se está entonces rediseñando esta cuestión de las Smart Cities hacia intervenciones que no sean de complicada implementación, que sean fáciles de mantener, que puedan ser adoptadas por todas las ciudades del mundo. Y esta mayoría de las soluciones alternativas que se están planteando para las ciudades, mm, perdón, la mayoría de estas soluciones que estarían basadas en la recuperación de tecnologías y sistemas tradicionales, así como en intervenciones basadas en la naturaleza. Esta cuestión sostenible que recupere los saberes de las comunidades y que se puedan implementar a gran escala en las ciudades. En definitiva, serían soluciones y diseños que aportarían sostenibilidad, bajo consumo energético, mayor resiliencia, un menor costo de mantenimiento y una mejora en la salud de los ciudadanos, convirtiéndose estos en actores claves para su implementación y desarrollo. Para eso tiene que haber un sistema de democracia directa, de comunicación entre los ciudadanos, que realmente los ciudadanos participen activamente del desarrollo de sus ciudades. Y bueno, otra vez volvemos a la cuestión del derecho a la ciudad, de tener derecho a participar de lo que se decide en relación con las ciudades y los ciudadanos. Estas estrategias tontas, bueno, están en contra de las ciudades inteligentes, ¿no? Estas estrategias tontas incorporarían diseños para la captación, reutilización o infiltración de agua de lluvia, evitando problemas de inundaciones, de escasez de aguas y recuperando los ecosistemas. Limpiarían nuestras aguas residuales con la incorporación de humedales estratégicamente diseñados. Bueno, hay un montón de nuevas alternativas que no son tan nuevas, que en realidad se las viene trabajando hace muchos años, pero que bueno, estaban todos muy enamorados con la cuestión de las Smart Cities y cuando se les cayó el ideal, ahora están considerando cuestiones más baratas principalmente y que no generen tantos inconvenientes. Con respecto entonces a qué se puede hacer en las ciudades, hay en relación con los ciudadanos y cómo hacemos que los ciudadanos participen más de su propio eh, habitar ciudadano. Tenemos el trabajo de Aguilera Martínez y Medina Ruiz, que se llama Intervención Social en el Borde Urbano desde el proceso de significación cultural. Ellas trabajaron en la periferia urbana, eh, que es hasta ahora no lo estuvimos viendo porque estuvimos viendo o áreas rurales o áreas urbanas específicamente. Y acá se van a pensar en los problemas y desafíos específicos del área periurbana o estos territorios de borde, que son una porción del espacio terrestre que no es necesariamente reclamado y ocupado ni por un lado ni por el otro, ¿no? Em, entonces, es un lugar en el que se pueden afirmar valores porque como es tan híbrido y no corresponde específicamente a la representación concreta y estereotipo de lo urbano o de lo rural, es un buen espacio para la resignificación. Los bordes concretizan el territorio, unen y contienen. Lo que ocurre en un lado o en el otro y lo pueden caracterizar estereotipadamente lo que ocurre en el centro de la ciudad o lo que ocurre en el medio del campo, se puede
estereotipar justamente porque existe un límite entre una cosa y la otra. Entonces ese límite también puede llegar a ser un sector que puede construir su propia significación y representación. Entonces no es campo ni ciudad, sino una serie de interrelaciones ecológicas, de transición, actividades rurales y urbanas, y que son muy dinámicas y heterogéneas. Sobre todo tenemos actividades agropecuarias y con las problemáticas de estas actividades agropecuarias como la cuestión de los agroquímicos o la producción industrial. También tenemos en estas zonas periurbanas muchas actividades turísticas y de la urbanización para las poblaciones de alto poder adquisitivo, como los countries, ¿no? Que también no pueden estar demasiado lejos de las ciudades, pero tienen que tener este aire de campo. Ya estuvimos viendo que estos proyectos inmobiliarios de urbanización en las márgenes de las ciudades también hacen que cambie el uso del suelo y se acortan los canales de comercialización de producción agropecuaria porque ahora en vez de tener que viajar de el medio del campo hasta el medio de la ciudad, tienes sectores intermedios que también funcionan como centros comerciales, ¿no? Entonces, estos territorios de borde, esta periferia urbana, tiene sus ventajas y sus desventajas, y si hablamos de cuestiones sociales, las desventajas más obvias son la marginación y la segregación, porque cuanto más en los bordes de la ciudad estamos, más informales se vuelven estos asentamientos, menos llegan los proyectos de urbanización y carecen de condiciones para una buena calidad de vida. Estas autoras de este trabajo intentan entonces dialogar y generar espacios para una población específica de estos bordes urbanos con el proyecto de significar el espacio y apropiarse del territorio para que puedan generar sus propias estrategias de crecimiento y mejora de calidad de vida, no necesariamente asociadas a los conceptos institucionales de desarrollo que nos vienen justamente desde arriba. Empezando por la idea de crear sentido de pertenencia. Entonces, estos son prácticas culturales, esto es gestión cultural, ¿no? ¿Qué es significar? Significar implica la construcción de un conjunto de representaciones sociales, imágenes mentales, una idea de, en este caso, de una comunidad que habita un territorio específico. ¿Y cuál sería, dónde irían a parar esas representaciones, esas imágenes mentales? Concretamente, en el lugar donde están habitando. Entonces, en las construcciones, en las calles, en sus viviendas. Entonces, el significado y el significante, que son esas dos partes que conforman, ¿no?, el proceso de significación, el significado es todo este conjunto de representaciones sociales que se van a ir construyendo y armando en conjunto y que se van a ir a insertar a la parte concreta, física, de los espacios en los que habitan, ¿no? El lugar, las construcciones, las calles, las casas. La significación instituye lo histórico social. El barrio, la cuadra, se convierte en un espacio que puede mantener unido a un número de familias constituidas por normas y valores que establecen un lenguaje común y logran enfrentar situaciones o problemas en conjunto. Si participan para conocer su propia historia o para construir su historia, ¿no? Un proceso de historización de un lugar para reconocer un periodo de memoria, para construir imaginarios sociales, para reforzar representaciones sociales e individuales, esto haría que se apropien de los espacios, que construyan este sentido de pertenencia y puedan llevar a cabo procesos de transformación con las comunidades que finalmente terminarían generando beneficios. Estos
Territorios informales son definidos como espacios de asentamientos o autoasentamientos, porque finalmente fueron ahí y lo ocuparon, ¿no? Que es simplemente, normalmente a pequeña escala, ¿no? Y es una ocupación precisa que surge en la particularidad, o sea, un grupo pequeño de personas que agarra y ocupa un pequeño territorio y así se va armando uno al lado del otro, generando esta eh, estructura informal y desordenada que va extendiendo la urbanización. Em, entonces, estos espacios de asentamiento no son ideales porque también están degradando las zonas de reserva, son ilegales y están a espaldas del Estado. Y el Estado, justamente como no se hace cargo de esos procesos de urbanización, no pone en servicios públicos. Y por el otro lado tenemos autoasentamientos que sí se originan de acciones comunitarias y que son la ocupación de un colectivo de personas que activamente y conscientemente decidieron ocupar ese espacio, apropiarse de ese espacio para vivir ahí. Entonces, estos territorios informales están ocupados por gente que construye su hábitat a partir de formas más simples y básicas, no muy significativas, o sea, no hay un gran plan y proyecto y programa de urbanización por parte de estas personas. Y muchas veces son colectivos específicos de personas que están relacionadas por cuestiones culturales, étnicas, como por ejemplo los inmigrantes, y que son segregados también justamente por estas cuestiones. Esta condición híbrida, rural, urbana, que tienen las regiones periurbanas, sobre todo de Latinoamérica, de los países en desarrollo, las hace tener una identidad difusa en términos absolutos, pero tiene características únicas con potencial de significación, porque tiene cosas que no tienen ni las ciudades ni el campo y que justamente pueden aprovecharlas para construir estas representaciones sociales colectivas que le generen identidad cultural. Específicamente hablando de las ciudades latinoamericanas, crecen de manera espontánea, sin planes de control y con una ocupación irregular sobre sus bordes urbanos. Genera marginalidad y segregación, por eso esto ya lo estuvimos viendo, ellos repiten estas cuestiones como el contexto general con el que están trabajando. Y el territorio entonces se vuelve un escenario de victimización, o sea, el mismo territorio periurbano ya viene con un significado de base negativo, que es, ahí van las personas segregadas, excluidas, marginadas, entonces tienen toda una carga victimizante, que estaría bueno poder revertir, que el imaginario de las personas que habitan esos espacios no sea con esa carga negativa, ¿no? Es un imaginario emocional definido a partir de la realidad socioeconómica y entonces, bueno, la significación y sentido de pertenencia lo construyen desde lo político y en tensión con el Estado. Se denominan barrios populares y reclaman una verdadera urbanización, sobre todo en regiones de Argentina alrededor de Capital, que esos territorios están significados principalmente por organizaciones sociales como la organización de la Villa 31. Eh, entonces, que construyen esta identidad villera y en relación con lo que llaman militancia territorial. Entonces ahí hay una forma de construir significado, pero no es la única forma de construir significado de un territorio periurbano. Esto va a depender de cada una de esas comunidades, o mejor dicho, de cómo se puede llegar a construir en comunidad, generar la comunidad que antes no está, porque es simplemente una serie de asentamientos aislados. Entonces, ¿cómo esta serie de asentamientos aislados pueden constituirse en una comunidad urbana para que puedan acceder a la participación plena del lugar donde habitan y justamente poder garantizarse su derecho a el lugar donde habitan? Ya no es el derecho a la ciudad particularmente, sería su derecho a su espacio propio, ¿no? A su territorio, el derecho a su territorio. Bueno, entonces, ¿cómo se puede
producir este proceso de sensibilización y percepción que requiere de interpretar sus raíces, tejiendo las historias y experiencias de los habitantes. Este reconocimiento del territorio, este reconocimiento social, cultural, individual y colectivo del territorio, tiene que darse a través de diferentes procesos, como por ejemplo la construcción de un imaginario colectivo que les dé una sensación y expresión a los habitantes de que forman parte de lo mismo, la significación del territorio, que son las relaciones entre las imágenes y los sentidos que generan, o sea, el territorio y sus representaciones sociales, códigos y signos que estén construidos para significar ese territorio, que estén relacionados directamente con él, que representen una manera de habitar y que todo esto tenga una relevancia e importancia real para, para el conjunto de habitantes de ese espacio, porque si esto se hace así nomás, pero a nadie le importa, es como, bueno, acá hay gente intentando hacer un proyecto, pero qué sé yo. No, si realmente se apropian de ese proyecto, construyen verdaderamente estas representaciones, estas significaciones del territorio, estos códigos y signos, pueden entonces construir una identidad. Eh, entonces, hay pérdida de identidad cuando falta la apropiación sobre el territorio, cuando no hay agentes organizados y cuando no hay actividades colectivas. Pero cuando tenemos esta apropiación sobre el territorio, tenemos agentes organizados, actividades colectivas que están actuando así visiblemente, activamente, con relevancia, importancia y compromiso para la construcción de representaciones sociales, imaginarios colectivos y significaciones sobre el territorio, esto permitiría que haya mayor participación en su espacio, su hábitat personal y colectivo, y facilitaría las propuestas de crecimiento, de desarrollo, de bienestar social o cualquier otro concepto alternativo al desarrollo que propongan esas comunidades. Así que es muy interesante este trabajo, léanlo porque también dan consejos concretos de cómo hacen este trabajo, de cómo van a dialogar con los vecinos para preguntarles cómo la historia de cómo se generó el barrio, de cómo fueron a vivir ahí, los hacen participar entre ellos, crean un espacio que por ahí no estaba, un espacio seguro donde pueden estar interactuando, que puede llegar a ser la sociedad de fomento o algún lugar donde se pueden reunir normalmente. Esta es una propuesta entonces de participación centrada en las personas, en las relaciones interpersonales, no en un proyecto que te cae y que lo tiene que implementar la institución estatal, o que un proyecto que cae desde una empresa privada. No, estos son las personas mismas con un trabajo de comunidad que hace que esas personas que están ahí proponiendo sean simplemente enlaces, mediadores que permiten y facilitan esa interacción para escuchar, para crear, para materializar soluciones, para generar esos espacios y para organizar, para dar servicios también y bueno, todas estas cuestiones que implican mayor participación. Así que, en fin, fíjense, este texto a mí me pareció muy bien. Para terminar entonces con estas propuestas y estos proyectos, está un texto que no necesariamente está hablando em, de cómo, de un proyecto específico de gestión, sino que analizan las representaciones y los modos de gestionar en dos ciudades específicas. Perdonen, se me cortó el video, no sé por qué. Estaba hablando entonces, para terminar, de este texto de Melina Fischer, La gestión de la cultura en ciudades no metropolitanas, publicado en el 2021, y es una investigación comparativa bastante interesante de la gestión cultural en dos ciudades
justamente del interior de la provincia de Buenos Aires, que nos va a dar a entender que una determinada configuración urbana se relaciona con ciertas formas concretas de gestionar cultura. Va a relacionar entonces el tipo de ciudad, que en este caso son dos ciudades del interior, pero Villa Gesell es mucho más pequeña que Tandil. Villa Gesell es una ciudad costera que tiene estas actividades económicas de temporada para los turistas, mientras que Tandil recibe turistas a lo largo de todo el año y sus propuestas turísticas son más heterogéneas. ¿Qué actividades económicas tiene? O sea, Tandil también tiene actividades agroindustriales, mientras que Villa Gesell no. Em, Le va a prestar verdadera atención a las instituciones con las que cuentan cada una de esas ciudades y qué peso tienen estas instituciones en la generación y apoyo de actividades culturales, como por ejemplo Tandil, que tiene la universidad, que hace que haya otro tipo de actividades consideradas culturales, artísticas, intelectuales y de movimiento de jóvenes que atraen a personas de diferentes partes también hacia Tandil, mientras que Villa Gesell tiene esta relación amor-odio con Mar del Plata, que es la ciudad grande, que es la que tiene esas instituciones, mientras que Villa Gesell no. ¿Y qué es lo que hace Villa Gesell para atraer a las inversiones, a los turistas? Y cómo utiliza la cuestión cultural para la atracción turística. Y también le va a prestar atención a el partidismo y afiliación política de los funcionarios que están en estas instituciones o relacionándose con las instituciones, qué actores sociales y cómo se alinean ideológicamente, políticamente y partidariamente, y qué tipo de tensiones y disputas generan estas cosas. En una ciudad están todos alineados por el mismo partido, mientras que en otra ciudad son partidos opuestos el de la municipalidad y el partido que gobierna nacionalmente. Bueno, todas esas cuestiones las compara de forma bastante sencilla y práctica, pero lo que le importa a ella principalmente es encontrar ya un camino para poder observar qué tipo de representaciones construyen las personas que gestionan cultura, estos actores sociales, estos agentes sociales que producen cultura, justamente porque para ser gestor cultural tenés que tener conciencia de que estás metido, inserto en procesos complejos de construcción cultural donde vos participas activamente de eso. ¿Qué sentidos le atribuyen estas actividades culturales a las relaciones entre las personas, a las relaciones entre las ciudades? Y justamente qué problemáticas, tensiones y contradicciones se dan pensando en estos aspectos concretos de relación. No tiene que ver necesariamente con las ciudades, como estuvimos viendo hasta ahora, pero ya con todo el material que ustedes tienen pueden hacer una conexión entre la forma en que se desarrollan las ciudades y las maneras concretas en las que se gestionan culturalmente las actividades de esas ciudades, en relación con las formas en las que se gestionan, por ejemplo, en lugares periurbanos, como acabamos de ver, o en áreas rurales. Así que bueno, acá hay un montón de material para que ustedes trabajen y lean con tranquilidad y nos estaremos viendo más adelante. Nos vemos.